Bien, buenas tardes. ¿Me confirma si ve mi pantalla, por favor, para empezar? Sí, sí se ve. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto saludarlo nuevamente. Yo soy Manolo Quispe y acá somos de CAPI 9 y con gusto estar acá en la Semana Mundial de la Evaluación, en este caso en la G local, para compartir un poco las experiencias que nosotros tenemos en temas de monitoreo, pero en este caso enfocado a lo que es las metodologías cualitativas que aplicamos en tema de monitoreo en nuestro día a día en la implementación o desarrollo de los proyectos. Entonces, un poco para enmarcar todo esto, queremos un poco identificar, o nosotros como monitoreo, no es los puntos que nosotros evaluamos al final del proyecto o una evaluación en la cosa puede ser intermedia, un estudio, investigación, sistematización o una línea de base. Monitoreo es el día a día que pasa en los proyectos. Entonces, en todo ese día a día hacemos diferentes tipos de recojo de información y qué hacer con ese recojo de información. Entonces, por lo general, el monitoreo nos ven siempre como los números, ¿no? Los datos duros, y que a veces cuando hacemos reportes de esos datos duros, a veces no tiene el contexto adecuado para una toma de decisiones en un momento oportuno. Entonces, un poco este esquema te quiere explicar en qué momento hacemos nosotros el monitoreo o cómo participamos. Y va desde cuando nosotros diseñamos los proyectos. En este caso, cuando diseñamos los proyectos, hacemos monitoreo, como por ejemplo los diagnósticos, los análisis situacionales, los NI assessment o los rápidos NI assessment o otro tipo de evaluaciones rápidas en la cual nosotros hacemos para tener esos insumos y poder contribuir al concepto o al modelo lógico o a la concepción del proyecto que se está gestando para que pueda hacer de manera idónea de acuerdo al terreno o la temática que tú estás planteando. Es muy óptimo, en este caso, recoger información de donde se va a intervenir. Entonces, acá los recojo de información tiene que ser muy participativo. Y no solamente en este caso voy a recoger encuestas, ¿no? O un formulario, aplicarle, sino recoger un poco las percepciones, los intereses, las necesidades, identificar por qué o cuáles son las rutas, cosas que a veces en una encuesta no sale mucho y te puede ayudar. En otro espacio donde podemos nosotros aplicar el tema de monitoreo, por ejemplo, es cuando ya tenemos armado la propuesta o la concepción de proyecto o el concepto, y ahí hay que aterrizar los indicadores, ¿no? A que describirlo o a que diseñarlo o a que a utilizar los indicadores que ya están estandarizados para poder un poco parametrizarlo y ver qué es lo que quiero medir y a quién quiero medir. Pero para ello, en este caso, muchos de los indicadores que planteamos, a veces cuando planteamos metas, sí se pueden medir a través de formulario, encuesta, ficha de recojo, lista de cotejo, pero hay que darle también a esos números. Por ejemplo, yo tengo un indicador que es no sé, porcentaje de niños que leen más, darle no solamente el número, sino darle el por qué o el contexto a ello. Entonces, en las metodologías que nosotros podemos aplicar para ese recojo de información, incluir metodologías cualitativas que me da el cómo o el porqué de las cosas. Igualmente, ese tema de la estructura de información, nosotros en monitoreo tradicionalmente tenemos nosotros base de datos, si manejas Excel o Google, el Excel de Google o otro tipo de plataforma, y podemos a veces muchos números. Como te digo, esos números solamente me está dando dato duro. Podemos hacer diferentes tipos de análisis también cuando hacemos diferentes cruces de variables de acuerdo a tu matriz de operación de variables, pero como te digo, necesita darle contexto. Pero en esa parte, en la construcción de cómo vamos a recoger la información, participamos nosotros mucho en el tema de monitoreo. Y esa es la parte muy crítica o muy fundamental, porque si es que de ese punto tú no lo tienes bien estructurado o no lo tienes bien definido, cuando ya comiencen a implementar va a haber dudas, ¿cómo recojo esto? O me falta una información, o no estoy tal vez orientando la implementación del proyecto a las cosas que se está haciendo en campo. Por otro lado, ya en la siguiente, entonces, ya en la ejecución, podemos validar la información de los datos que se están recogiendo. Eso puede ser con lo que siempre hacemos en temas cuantitativos. La validación de la fuente de verificación. A veces en la fuente de verificación no solamente es una lista de asistencia, es una entrega o es una, digamos, lista de cotejo, sino también puede ser algunas entrevistas que nosotros hacemos en campo o validaciones que hacemos con el público beneficiario o participante del proyecto, o cuando queremos revisar cómo se está haciendo el proyecto
y si podemos hacerles ajustes o darles pautas para mejoras de la siguiente implementación. Y así aplicar diferentes metodologías, en este caso como estándares de calidad o temas de también rendición de consultas y de quejas, que también nos ayuda a dar cierta retroalimentación de cómo estamos haciendo. Y en el cierre, en este caso de los proyectos, ya en la evaluación y evaluación finales, también utilizan metodologías cualitativas, pero esa es evaluación. Entonces, por lo general, en este caso, en tema de monitoreo, participamos como monitoreo, no como evaluación, sino como monitoreo, tanto en el diseño, en la planificación y en la ejecución. Y acá le estoy planteando, por ejemplo, un modelo de intervención de un desarrollo local o comunitario, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener sus diferentes tipos de proyectos, no sé, los que trabajan este proyecto de, no sé, desarrollo social o proyectos en la cual queremos generar ciertas competencias, aprendizaje, qué sé yo. Podemos tener diferentes modelos, ¿no? Que tú ya tienes tal vez en tu marco lógico, o tu ITT, o tu otro tipo de matriz en la cual, o en las teorías de matrices, teoría de cambio, en la cual tú generas ese tipo de características y procesos que te debe uno seguir, ¿no? Por ejemplo, ese es un modelo en la cual tengo acá, por ejemplo, a nivel comunitario, donde tengo actividades, por ejemplo, el tema de la capacitación, elaboración de instrumentos de gestión o implementación de, en este caso, de acciones comunitarias, que digamos que son los puntos claves para mí dentro de mi implementación de proyectos, donde digamos que son los hitos donde no solamente debo recoger un dato, sino debo de explicar cómo está ocurriendo las cosas o cómo el proyecto o el equipo de proyecto lo está implementando. En ese sentido, una vez que tú ya conoces el proyecto, cómo está la lógica, el narrativo, lo que quiere decir, qué es lo que busca, su lógica de intervención, su secuencialidad y todo lo demás, una vez que monitoreo ya conoce eso, tendrá que sentarse con el equipo que va a implementar el proyecto y identificar qué es lo que quiere que el proyecto le responda. En este caso, le puede responder, o sea, si yo estoy queriendo, en este caso, que los niños lean más como proyecto, entonces tengo que responder diferentes dimensiones, como el niño mismo, como por ejemplo, si tiene instrumentos de lectura o tiene espacio de lectura, al docente, si es que tiene las competencias o fortalecimiento de competencia adecuada, o que te pueda tener, en este caso, instrumentos, herramientas o una adecuada currícula para ello. Los padres, en este caso, que esté sensibilizado, concientizado, que es la importancia que los niños puedan estudiar y cuidar todo el tema de su alimentación, su cuidado, su protección, la educación mismo, la higiene y otros factores, y que pueda generar también en los padres un espacio de lectura o, educativo dentro del hogar. Entonces, hay diferentes factores en la cual tengo dimensiones que pueden relacionarse todas esas dimensiones unas con otras. Y para que eso me pueda responder tal vez al objetivo principal del proyecto, que puede ser que los niños lean más. Entonces, esto es el modelo, en este caso, que nosotros podemos plantear en los proyectos y en los proyectos que queremos nosotros definir, podemos ahí aterrizar qué es lo que nosotros queremos responder. Entonces, el proyecto quiere responder eso como un modelo de intervención. Hay otra forma también de monitorear los proyectos que es un poco más parametrizado, más cuantitativo, por ejemplo, que es la gestión de proyectos. Nosotros podemos monitorear proyectos en diferentes dimensiones. En este caso, si yo voy para el tema de monitorear la gestión, monitoreo el tiempo, por ejemplo, en la planificación de las actividades, monitoreo el alcance, por ejemplo, el cumplimiento de las metas, monitoreo el presupuesto, también el avance presupuestal y el gasto que estoy haciendo, monitoreo, en este caso, la calidad, no solamente es que me diga que tengo que entregar 50 kits, sino la forma como estoy entregando, si es que tengo una organización o institución que tiene muchos enfoques o tiene enfoques, por ejemplo, de inclusión, enfoque de género y otros más. Entonces, si se que estoy cumpliendo eso, y tenga monitorear el tema de los riesgos, porque no solamente son riesgos o a veces no valoramos mucho, porque una actividad que yo puedo trasladarme de este punto a otro, imagínate por el terreno, por el cambio, el clima o el contexto ambiental, ya puede haber un derrumbe y me frustra mi actividad y no puedo. Pero esos son, digamos, variables o monitoreo más cuantitativo, porque te voy diciendo pauta a pauta. Lo que queremos incluir acá en esta reunión es cómo podemos poner el tema cualitativo. Y en el tema cualitativo es cómo le explicamos a ese número que te estoy presentando, ¿no? Cómo te doy ese contexto, ¿no? Inclusive cualquier número o indicador, te puedo poner el número que está alcanzando comparado con su meta o comparado con otro patrón de referencia
pero todavía no tengo el contexto. Entonces, es muy importante por eso el tema del modelo, en este caso del proyecto que quiera nosotros responder o el equipo que implementa quiere responder a ello. Entonces, para ello, identificas eso, en este caso ya identificas las métricas, indicadores, KPI del modelo, en este caso, y haces los instrumentos para ello. Entonces, con eso tú tienes que conocer el modelo del proyecto, los hitos, actividades clave, la secuencialidad es muy importante para ello. Y para ello, ¿qué necesitas? Necesitas tener reuniones con expedientes temáticos para priorizar todo el tema, o tener una matriz de adopción de esas variables, cómo se mide, a qué mides, una estructura de análisis y definición de esos hitos. ¿Para qué? Para tener un reporte de análisis. Entonces, cuando muchos tienen proyectos y quieren presentar sus, como monitoreo, sus datos o sus resultados o los hallazgos que pueden encontrar, no solamente basta que le diga este es el número que has alcanzado, sino darle contexto a esos datos. Vuelvo a repetir y lo repito varias veces en esta reunión, darle siempre mucho contexto a los datos. ¿Para qué me sirve? Esa parte es la parte cualitativa que me sirve para tomar una mejor decisión y en momentos oportunos, porque ese es el objetivo del monitoreo. Entonces, tú puedes aplicar no solamente a ese tipo de modelos o que quieras alcanzar o quieras responder, sino también a la misma implementación. Yo como monitoreo, uno de mis roles es ir a campo con el equipo implementador. Tal vez no a todas las actividades, pero sí a las actividades que son claves. ¿Para qué? Si tú tienes como actividad de proyecto hacer una capacitación, ¿no? Un tema X para un grupo objetivo específico, por ejemplo, quiero capacitar en lactancia materna, ¿ya? Y yo invito a todo el mundo, ¿ya? Y te pido que en la capacitación venga 30 personas, fácil, yo te consigo las 30 personas, pero no es buscar al número de personas para llenar mi capacidad y hacer la capacitación, sino es que el taller está dirigido a un público específico. ¿No? Y eso está desde el que hace capacitaciones, tiene un plan de capacitación, un guión metodológico o todo el tema que necesite para ello. Entonces, ¿para qué hago esto? Ese modelo de estándares, tengo que siempre escalar ciertos parámetros de calidad, porque si esta capacitación está dirigido, por ejemplo, al tema de lactancia materna, un público objetivo que no tiene relación con ese grupo no me va a servir. Tal vez por información general o cultura general me puede ayudar, puede servir para el futuro, pero para el proyecto no le está siendo útil. Entonces, ese es algo que mides en los parámetros de calidad. Otro, por ejemplo, cuando quieren hacer los talleres y queremos hacer proyectar, usamos mucho el retroproyector a veces, o el proyector, ¿ya? Y en este caso, en ciertos lugares en el cual no están acostumbrados a ver el retroproyector y peor, que le pongas números, le pongas una diapositiva con mucho texto. Ellos necesitan, de acuerdo a su aprendizaje, a veces diferentes tipos de canales de aprendizaje, como algunos son visuales, algunos son auditivos, algunos son kinestésicos que aprenden haciendo. Entonces, eso también tú mides y eso debe estar en tu plan de capacitación. Entonces, ¿qué hace monitoreo? Monitoreo chequea lo que está pidiendo el proyecto o el equipo mismo que está planteando como propuesta de trabajo y va a campo y hace un check de todo lo que hace. Entonces, una vez que hace check, ahí encuentra lo que está haciendo bien o lo que está por mejorar. Entonces, en ese sentido, no solamente basta con eso, sino acá en la parte de tenemos que hacer ciertas entrevistas para ver el usuario, cómo lo está percibiendo lo que está haciendo. Tal vez me puede decir el usuario que está usando palabras que no entiende, o me ha puesto imágenes o material educativo que no es de acuerdo con contexto. Entonces, hay que dar ciertos ajustes. Entonces, ahí le preguntas en esas entrevistas o grupos, ¿cuál sería la alternativa? Entonces, con toda esa información, en monitoreo, se reúne con el equipo que implementó y hace ajustes y hace plantear diferentes planes de mejora. Y esos planes de mejora ayudan a la siguiente actividad a mejorar la intervención y tener un mejor desempeño y, obviamente, un mejor resultado cuando lo vayan a evaluar. Del mismo modo, por ejemplo, en diferentes actividades de monitoreo hacemos diferentes recojos de información en campo. Entonces, por lo general, ¿qué hacemos? Si yo tengo un grupo en el cual tengo una capacitación, yo voy a recoger datos cuantitativos. Lo clásico es mi lista de asistencia o mi prueba de entrada-salida. Acá voy a tener datos duros, datos cuantitativos. Te puedo decir cuántas personas han venido a mi taller o mi capacitación, o puedo decirte también cuánto es la persona que ha aprobado o desaprobado lo que yo le he enseñado en el programa de financiación. Entonces acá, como te digo, yo puedo ver asistencia de total de personas por sesión, aprueban todas las sesiones o aplican lo aprendido.
y te hago un dashboard, o te hago gráficas, o reporte, o simplemente te hago un Word donde te digo, te resumo todo ello. Mi objetivo de esta capacitación es generar competencias y habilidades para ello. Entonces, yo puedo hacer que en la prueba de salida me salga bien, o puedo hacer que mi indicador, de su definición, diga que solamente la asistencia es que está capacitada. Entonces, ahí hay niveles en la cual también genera cierta calidad de datos, información para los indicadores, ¿no? Como por ejemplo, si yo te digo que tengo un indicador de personas capacitadas, ahí va a ser diferentes niveles, ¿no? En la cual para mí sea solo la lista de asistencia. Todos los asistentes están capacitados. Puede ser lo que están con la prueba de entrada y salida. Puede ser que las personas que se acuerden de acá un cierto tiempo lo que han aprendido. Y algo más rico, puede ser que las personas apliquen lo que han aprendido de acá un cierto tiempo o implementen acciones que es mucho más sostenible. Entonces, eso me da pie y me pone contento cuando después de un tiempo veo que las personas que le he dado una capacitación aplican lo que hacen. Entonces, a eso aspira, por ejemplo, la calidad de definir ciertos indicadores para cada acción. Entonces, tu proyecto a veces pone como actividad la capacitación y busca como resultado generar ciertas competencias, pero esas competencias tienen que ser sostenibles. Entonces, hay a veces en la cual cuando viene la evaluación, encuentra que esas competencias no son sostenibles o no se acuerdan lo que han aprendido ni nada por el estilo. Entonces, ahí nos mata todo el esfuerzo. Entonces, para hacer que sea más sostenible, me ayuda mucho la parte cualitativa. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿será suficiente tener solo datos cuantitativos para el cumplimiento de los objetivos de toma de decisiones? Vamos a ver cómo es este paso. Entonces, si es que yo tengo mi programa de capacitación y busco generar competencia, contribuye al proyecto, pero ¿a quién contribuye? ¿Cumple la meta o cumple el objetivo del proyecto? Porque acá hay dos cosas. Como te digo, el primero, que cumple la meta, me cumple la gestión del proyecto. O sea, y monitoreo la gestión del proyecto a nivel del alcance. Porque puede decir que tengas que hacer 5 talleres y lo haces los 5 talleres. Te dice que tengas 30 personas capacitadas y llegas a las 30 personas capacitadas, ¿no? Entonces, eso es el tema de cumplimiento de la meta por el tema de la gestión. Pero si me dicen, cumple el objetivo, si es que estamos hablando de proyectos de desarrollo o proyectos en la cual queremos buscar ciertos cambios o generar ciertas competencias o cerrar ciertas brechas que busca el proyecto, porque el proyecto nace por eso, porque hay ciertas brechas, entonces ahí no estaríamos viendo mucho cumplimiento. Por eso es que cuando viene la evaluación, a veces chocamos, ¿no? Porque el monitoreo de evaluación choca porque monitoreo o el proyecto dice, sí, yo he hecho cumplir mis metas, he cumplido mis actividades, tengo tantos porcentajes por encima del 100% y tanta cosa. Pero cuando viene la evaluación vemos que no genera o no tiene esos resultados tan óptimos y ahí donde hay ese tipo de divorcio. Entonces, en los proyectos siempre tiene que haber ese equilibrio entre la evaluación y, en este caso, el monitoreo. En el caso de la evaluación, me va a medir los resultados, o sea, el conjunto de todos los productos, todas las actividades, todo ello, y que he logrado esos niveles en la cual plantea el proyecto, tiene que generar las condiciones para que cuando venga la evaluación alcance esos resultados. Para eso sirve el monitoreo. Por eso cada uno, el monitoreo está ahí para hacer ese seguimiento, ese acompañamiento, o dar esas alertas, ¿sabes qué? No está alcanzando este grupo o no estamos haciendo lo que estamos planteando en el proyecto o hay que hacer ciertos ajustes. Entonces, el monitoreo tiene que ver siempre ese equilibrio. Entonces, queremos que el monitoreo nos dé esas alertas y evitar que tengamos productos, por ejemplo, la actividad de productos que pasan, por ejemplo, hay productos que alcanzan 1000% que has alcanzado. Y cuando viene la evaluación, te tira al suelo todo lo que has hecho. Entonces, monitoreo tiene que cumplir. O sea, monitoreo no es para que te digas que vas a cumplir tus resultados. El monitoreo tiene que hacer hacer seguimiento que generar ciertas condiciones para que por lo menos esté preparado, listo para aprobar en la evaluación. Y eso es lo que busca el monitoreo. Entonces, no basta con recopilar datos cuantitativos. El monitoreo no solamente eso. Entonces, queremos agregar el dato cualitativo. ¿Y para qué queremos el dato cualitativo? En este caso, porque los datos cualitativos a esos números, a ese porcentaje, número que podamos nosotros tener con las encuestas, con las fichas, con la lista de cotejo, qué sé yo, me tiene que dar el qué, el cuándo, el cómo, dónde, quién es o por qué. Cualquiera de esas cosas me tiene que dar. Por lo general siempre buscamos el por qué,
o cómo se puede hacer las cosas, el cuándo y todo ello, ¿no? Pero esas serían las preguntas, digamos, ejes que nosotros buscamos siempre cuando incluimos el tema cualitativo dentro del monitoreo. Entonces ahora es diferente. ¿Por qué? Porque con los datos en el programa de formación sigo lo mismo. Hago mi lista de asistencia, mi prueba de entrada y tengo esto, ¿no? Tengo la asistencia de sesión, a las sesiones, aprueban las sesiones o aplican lo aprendido. Pero ahora le estoy incluyendo la parte cualitativa, donde aplico a esos grupos, en este caso a los que formo, no solamente necesariamente después del taller, pues en diferentes seguimientos cuando hacemos el acompañamiento de ello, a través de entrevistas o individuales o grupales, o exploración de ciertas determinantes, ¿no? Las determinantes me ayudan mucho porque identifico lo que pueda facilitar ese cambio, lo que pueda limitar ese cambio, lo que están de acuerdo, por ejemplo, puedo hacer la capacitación, pero puede estar en desacuerdo alguien de la comunidad y me tumba abajo lo que estoy haciendo, o alguien que está a favor y puede generar mejor sostenibilidad, o a quién hace caso. Por ejemplo, yo puedo hacer una capacitación a un grupo de personas y tal vez lo puedo convencer, ¿no? A la persona o lo puedo generar ciertas competencias, pero cuando va a su lugar natural, hay alguien o algo en el entorno que le hace cambiar de parecer y me tumba todo lo que ha aprendido. Entonces, ahí hay que generar ciertas alertas y por eso es importante la parte cualitativa. Entonces, lo que yo quiero que se generar esas competencias o posibilidades más sostenibles, necesito incluir la parte cualitativa. Y hay técnicas que ustedes tal vez deben conocer, en este caso cualitativas en cantidad. Entonces hay varias herramientas. Las tradicionales siempre son las entrevistas a profundidad o grupos focales, ¿no? En este caso, estas son las dos que están siempre encabezados, o siempre a veces en cada actividad de monitoreo o evaluación aplican. Pero existen otras que te pueden ayudar y complementar o pueden ser muy útiles, como el análisis de determinantes, el mapeo social, el mapeo comunitario, sorteo por montones, el mapeo de árbol de problemas o el mapeo de madre modelo, en este caso cuando trabajamos con, en este caso, grupos poblacionales con niños pequeños, me ayuda mucho a entender la parte cualitativa. Entonces, fue un poquito para explorar eso, lo que se quiere hacer. En este caso, por ejemplo, la entrevista a profundidad, hay diferentes momentos en los que hay unos quiere explorar mucho el tema de las percepciones, las motivaciones, las necesidades, el por qué hacen las cosas o el cómo lo hacen las cosas. Y siempre cuando hacen las preguntas para el tema cualitativo, tienen que ser preguntas muy abiertas. Hay que tener ciertas habilidades para poder explorar esa información, habilidades como el saber escuchar, el ser empático, generar confianza o brindar apoyo. Por ejemplo, si es que yo voy a una comunidad y voy a una casa, por ejemplo, y veo que la señora o señor está ocupado haciendo cosas, un poco ser empático o darle soporte, vas a generar más confianza. Entonces, uno colabora con la persona, genera esa confianza, ese vínculo, y cuando quieras explorar, te da mucho más facilidades para poder explorar. Y eso es muy bueno porque ya puedes explorar. A veces te desplayas demasiado, sí tienes que tener la cierta habilidad para encaminar el tema o dirigir el tema al punto central de lo que estás queriendo, sin perder la empatía, obviamente. Entonces, los momentos para esa entrevista, por ejemplo, es el preámbulo, la creación de, en este caso, de esa confianza que puede hacer, la apertura por la cual estamos haciendo la reunión, el desarrollo de la entrevista en sí y el cierre. En esta parte no es que tú seas y te puedas hacer preguntas, no es que le quieras responder a esas preguntas, pero no deberíamos, porque debemos ser algo muy neutral para poder explorar. No, si es que preguntas, podemos decirle que responder en otro momento, que no estemos recogiendo esa información, o alguien le va a completar esa información que requiere, o damos una alternativa para que pueda satisfacer esa necesidad de información. Hay diferentes tipos de entrevistas, en este caso puede ser las informales, la no estructural, la semiestructural y las estructuradas, que son más parametradas. A veces las mejores informaciones que estamos en monitoreo cuando hacemos actividades son las informales, o sea, estamos acompañando al equipo, estamos ahí en una actividad, una entrega, una capacitación, y alguien te viene y comienza a conversar. Entonces, si tú generas esa confianza y le haces preguntas, a veces aleatorias o en la cual que quieres integrar porque ya sabes qué es lo que quieres tú explorar por el proyecto, te puede ayudar y eso sale naturalmente toda la información. Y después viene lo que ustedes pueden haber hecho o conocido, en este caso, como la no estructural, la semiestructural y la demás. También existen grupos vocales o grupos de discusión que ahí los reúnes con mayor facilidad.
en la cual, si yo quiero hacer como monitoreo, yo reúno un grupo focal para ver cómo estamos haciendo el proyecto, cómo están percibiendo, tal vez la forma como lo estamos implementando, para que me dé sugerencias o retroalimentaciones de mejoras para el proyecto, o también para poder algunas ideas para un próximo proyecto. O si son una institución o organización en la cual tiene diferentes tipos de enfoques, puedo tener, por ejemplo, temáticas de género, de niñez, de inclusión y otros más en la cual pueda ayudarme a contextualizar y tener insumos para poder. Recuerda que monitoreo es el área donde genera información en momentos oportunos para tomar decisiones lo más pronto posible o adecuadamente. Y acá un poco bueno, cuando hagamos ya sea las entrevistas o grupos focales, siempre hay que ver de lo general, explorar el tema de lo general para que donde tú ya generes esa empatía. A veces cuando hacemos una entrevista o grupo focal, eh, no te hablan mucho las personas y tienes que hablar de diferentes temas. Y a veces en los temas que tú hablas, tú puedes identificar cuál es su tema de interés. Entonces tú tienes que leer o tener la habilidad de tener mucho tema de la comunicación no verbal, identifica, ¿no? Ves las señales de interés y ahí vas a ver que le gusta ese tema o le interesa ese tema y ahí puedes continuar conversando ese tema para que genere esa confianza y se pueda aperturar mayor espacio de conversación. Y de ahí ya después vienes a las preguntas que quieres explorar. Y vas de lo simple a lo complejo, ¿no? Haces preguntas muy simples o puntuales, pero tampoco ni una de las preguntas tiene que esperar un sí o no. Siempre es preguntar el cómo, el por qué, o que te cuente lo que está ocurriendo, o lo que está haciendo, o lo que está persiguiendo para ello. Y después vas a veces de lo impersonal a lo personal para poder un poco aterrizar lo que hace esa misma persona que está haciendo la entrevista o grupo. Estas son, por ejemplo, algunas preguntas. Es igual, vamos a después compartir la diapositiva entre ustedes, donde en este caso es una guía de preguntas, donde va la pregunta principal, la pregunta secundaria, las preguntas en este caso exploratorias, o la pregunta ya de la investigación en mí que puede generar. No siempre, como te digo, pues ir de lo general a lo específico para buscar esos más detalles. Siempre acá, cuando hagamos las preguntas, busca siempre, como te repito, identificar el cómo, el por qué, o el que te cuente cómo ha sido. Y a veces cuando tú haces una pregunta y a veces tienes una respuesta muy corta o muy directa, siempre busca el cómo así o el por qué o que te cuente, porque nunca puedes tenerte, cuando tú quieras de grabar la información o cuando tú quieras trabajar y analizar la información, a veces hay preguntas, la pregunta a veces es un poquito más larga y la respuesta es sí o no, no sé o desconozco. No hagamos eso, siempre hagamos que, en este caso, la persona que estamos en la pregunta comience a desplayarse. Y si ves que se cierra mucho, ya entonces puedes hablarle de otros temas hasta que puedas encontrar un tema de interés y lo puedas regresar al tema que tú te quieres para esto. El otro son los análisis determinantes, como te mencionaba, es una técnica muy buena en la cual ayuda mucho al tema, si es que quiero generar cambio de comportamiento, me ayuda a determinar qué es lo que facilita o limita un comportamiento, o por qué está en contra, o por qué está a favor, o quién apoya, a quién no apoya, o a quién le hace caso. Entonces ayuda mucho para ello. Entonces acá hay preguntas para determinar. Entonces, para cuando tú quieres aplicar esta técnica, tú tienes que tener en claro qué práctica tú quieres hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer que la práctica de los niños que consuman alimentos ricos en hierro, o sea, que coman carne, digamos, no sé, 3 o 4 veces a la semana. Entonces, tengo que buscar en las mamás, por ejemplo, que no hagan esa práctica, o sea, que consuman sus niños carnes de 3 a 4 veces a la semana, y otro grupo de madres que no hagan esa práctica, que no consuman o que consuman menos de 3 veces a la semana. Entonces, a los dos tengo que separar por grupos heterogéneos. En ese caso, puedes hacer un número determinado. Ahí te puedo entre 30 y 30, no sé. Ya depende de tu muestra que lo puedes determinar. No hay un método de muestreo para el tema cualitativo. Si es que tú puedes determinar un número de muestra y hasta que tú satures la información, cuando ya saturas la información, ya ahí paras. Pero acá buscas a los que hacen la práctica correcta y a los que no hacen la práctica. Entonces, a los dos sacas un muestreo del mismo número de evaluación y ahí comienzas a hacer las preguntas y vas a hacer una comparación entre los que hacen y los que no hacen esa terminal. Y ellos preguntas que te facilita, que te limita, por qué le gusta, qué no le gusta, a quién le hace caso o no le hace caso, o qué dificultades tiene o facilidades tiene para ello. Y asimismo, en este caso, tú puedes hacer un análisis. En este caso, por ejemplo, esta es la práctica que yo quiero.
Y al final quiero, en este caso, de la práctica quiero conseguir qué determina esa práctica. Entonces yo puedo tener factores, en este caso, que facilitan el esquematizado con una flecha verde, o los factores en la cual limita o obstaculiza todo ello, y puedes un poco presentar ese análisis de información que puedas tenerlo, y ahí puedes aterrizar mejor manera el informe, tal vez cualitativo, que puede ser muy largo, muy denso, o en este caso muy texto, que lo puedas tú facilitar en un flujo. El otro es el mapeo social. Como te digo, el mapeo social ayuda mucho a explorar la persona con su entorno, ya sea su entorno primario, lo que está alrededor de la persona, su entorno, en este caso, más externo, o a otras personas que se pueden influir. Entonces ahí se ven las relaciones entre la persona principal o el actor que yo quiero explorar y quién influye directa o indirectamente a la persona. Si la misma persona influye al otro factor o el factor lo informa. Por ejemplo, yo quiero hacer que los niños, en este caso, se laven las manos. Y yo puedo capacitar en las escuelas que se laven las manos, todo ello, pero cuando van a casa no se lavan las manos. Entonces ahí es un tema porque hay algo, un factor externo que le está impidiendo que se laven las manos. Entonces ahí en el mapeo social tú identificas esa persona. Y tal vez no sea la persona que esté trabajando en el aspecto de ahí del mismo núcleo familiar, sino alguien de afuera que está haciendo que se impida. Entonces eso es lo que se puede hacer en esta parte. Entonces ayuda mucho esta técnica cualitativa para ello. ¿Ok? Eso, por ejemplo, este es un ejemplo donde tú puedas tener las preguntas ahí que te ayuda a entender cómo influye la persona y, por ejemplo, es un ejemplo de las mujeres gestantes o lactantes y hay acá diferentes actores que influyen positivamente o, en este caso, influye de diferentes maneras. No está que sea bueno o malo, ya, simplemente identifica quién es el actor que está influyendo para que se trabaje con ese actor. Entonces, el monitoreo te puede dar alerta a este es el actor que hay que trabajar, hay que ajustar la estrategia o modificarla para que también pueda ser parte del proyecto o pueda ser parte del cambio que estás queriendo generar. Y ahora, después de toda la información cualitativa que puedes generar cuando tú recoges la información, no solamente la data numérica o cuantitativa, entonces, ¿qué haces ahí? Hay todo un proceso donde tú puedas generar el ajuste, porque a veces recogemos la información cualitativa y ahora, ¿qué hago con tantos datos o con tanta información o hallazgos que he encontrado? Entonces acá tienes que tener cierta estructura, cierto flujo de proceso. Por ejemplo, cuando consolidas toda la información, consolida todos tus datos encontrados. Hay que reducir, porque es bastante información, hay que reducir la información. Cosas que se repiten, lo puedes reducir. O cosas que se asemejan, lo puedes consolidar uno solo. Pero siempre también manteniendo las citas, ¿no? Porque en este caso hay citas como que pueden, cuando tú te das cuenta de una entrevista o una parte cualitativa, las personas resaltan más, acentúan más o repiten más. Entonces esas citas, siempre entre comillas, para poder tenerlo la razón. Y a veces se puede entender, por ejemplo, cuando me dicen, por ejemplo, acá en Lima, me dicen que alimenta a tu niño para que sea sano, fuerte, inteligente. Ya, eso lo entienden acá. Pero, por ejemplo, si me voy a Purímac, ¿no? Que es una zona sierra de Perú, en la parte sur, eh, esa frase de sano, fuerte, inteligente lo entiende como niño despierto. Y si me voy, por ejemplo, más al sur, aparte ya para Puno, por ejemplo, entiende como niño trome. Entonces son diferentes enunciados que se entienden. Entonces a veces cuando se quieren plantear mensajes o se pueden plantear cosas, tal vez no es el mensaje que no esté calando bien. Entonces hay que ajustarlo, hay que validarlo y monitoreo también tiene que generar esa facilidad de alerta. Entonces, una vez eso, tú reduces, lo ordenas los temas, haces una mezcla de técnica, por ejemplo, si tú has utilizado entrevistas a profundidad, grupos focales, análisis determinantes, tienes que agrupar todas esas técnicas, mezclarlas para ello, hacer un resumen, encontrar esos significados, transformar esa información y esquematizarlo. Siempre te interesa en la esquematización porque cuando tú quieras presentar tu resultado, el esquema o un flujo me ayuda mucho a entender por qué está ocurriendo esas cosas en tema de la implementación o proceso mismo. Entonces acá hay algunas matrices, por ejemplo, esta es la matriz por el tema de agrupación de los temas, ¿no? Puedo tener acá a todos mis actores que he entrevistado de acuerdo a la técnica, o las técnicas, mejor dicho, con el número de entrevistas, grupos focales, determinantes, y acá le pongo la información de cada actor, ¿no? Yo puedo consolidar, por ejemplo, he hecho a este actor 1, entrevista, a este actor 2 le he hecho grupos focales, a este actor 3 le he hecho determinante, y lo voy consolidando la información. El otro son las matrices de combinación de técnicas.
Entonces, todas estas técnicas, por ejemplo, acá hay 4 entrevistas, todo esto la agrupé acá en uno solo. Y por tema lo voy a juntar y lo voy a agrupar los temas, ¿no? Igualmente, cantidad de grupos focales que he hecho, lo puedo agrupar de acuerdo al tema y voy así reduciendo la información y combinando. Acá en este caso la reducción, para ver redundancia, en cada tema ya de todo lo que yo he combinado por tema, o sea, de estas 3 técnicas de acá, en el tema 1 ya tengo su contenido de lo que he encontrado de los hallazgos. Y ahora viene tu parte más técnica, más racional, más metódica, donde tú ya pones un comentario de lo que estás encontrando por cada uno de los temas y te va a ayudar. Y acá viene ya la triangulación de los datos o el análisis de datos. Por cada una de esas variables que tú has explicado, los temas, tú ya triangulas información. Con que la información de la encuesta, que puedes meterle la parte cuantitativa, si he hecho entrevistas, grupo, análisis o otro, pongo la información de esa variable y tengo que leerlas y releerlas y ver las cifras también para poder triangular la información y tener algo más, generar esa información que se busca. Y una vez que tengo, en este caso ya tengo el resultado de esa variable para el tema de, en este caso, pues encontrar los resultados y hallazgos. Del resultado que tengo, cuál es el hallazgo que he identificado, las conclusiones y recomendaciones. Ya como que me está dando insumo ya para tener armado mi informe que yo necesito. Y puedes esquematizarlo de esta manera. Por ejemplo, tengo un grupo de adultos que tenga, en este caso, hecho exploraciones cualitativas de entorno, participación, protección, salud, educación, medios de vida, entorno de medio ambiente, qué sé yo. Y muchos de ellos he encontrado cosas que están facilitan o cosas que limitan para cada uno y ya comienzas tú a esquematizarlo y lo puedes entender de mejor manera cuando tú quieras presentarlo, lo puedes analizar de acuerdo a lo que se requiere. Entonces, todo eso es la parte cualitativa, que es mucha letra o mucho texto, muchos párrafos. Entonces, en este caso, lo puedes esquematar de esta manera y tú puedes expresar lo que tú presentas. Entonces, acá tú identificas en cuál de uno de estos factores tú tienes que sugieres para que se pueda ajustar o modificar. Recuerda que el monitoreo tiene que dar información oportuna para la toma de decisiones. O si no haces ese proceso de formación, puedes usar esta matriz. Por ejemplo, es una matriz en la cual se utiliza para poder poner el objetivo, la determinante, lo que se quiere alcanzar y algunas actividades propuestas para ello, para, de acuerdo a las condiciones, tú puedas aterrizar en la parte cualitativa que tú estás recogiendo. ¿Ok? Y eso. Eh, Manolo, hay una pregunta en el chat. Dice, Justo Wendy tocaba. pregunta, sí, ¿cuál es la diferencia entre resultados y hallazgos? Ok. En los resultados es el tema más numérico, en este caso, o en este caso, la parte en la que te está diciendo que las cosas son así, ¿ya? Lo otro, aparte de los hallazgos, es un poco analizar lo que tú estás encontrando, porque el resultado es lo que estás encontrando. Bueno, es como cuando tú vas ahí y te sacas un examen de glucosa, estás, por ejemplo, hasta 110 de normal, entonces tu resultado, digamos que es 150. Ok, ya, ese es mi resultado. Pero no solamente yo con el examen de glucosa te voy a hacer. Mi hallazgo va a ser ver todo tu análisis, ¿no? En este caso, cómo son tus prácticas alimentarias, cómo son, en este caso, tu estilo de vida y otras cosas más, que en este caso estoy teniendo. Y ahí voy complementando con una mirada más técnica, o sea, ahí yo pongo ya mi parte de especialista o mi parte técnica para ello. Entonces, una cosa es lo que yo encontré y otra cosa es el aporte que yo le estoy dando o mi mirada más técnica del resultado que estoy entendiendo. ¿Sí? Y eso, colegas. No sé si tienen preguntas. Queríamos compartir este tema con ustedes. Como repito, nosotros hacemos mucho monitoreo, pero nos ven como mucho número, ¿no? Y no solamente es encuesta, es base de datos, es hacer un Excel o otro tipo de herramienta, sino también es la parte de darle contexto a los datos, ¿no? ¿Por qué están ocurriendo eso? ¿Cómo están haciendo eso? Y diferentes otros factores más. Hola Manolo, buenas tardes. Bueno, lo Hola, primero Karina. agradecerte por toda esta información tan valiosa que nos estás brindando.
Yo quería preguntarte si es que hay algún link, algún de información adicional donde podamos ahondar un poco más sobre estas metodologías cualitativas, ¿no? O tal vez algún curso que se va a aperturar por tu parte. Te Ay, agradecería mucho esa información. ya, gracias por la pregunta y gracias por preguntar. Mira, no tenemos un curso así específico, pero sí tengo bibliografía. Yo puedo compartir un par de documentos con ustedes. Si se han escrito el formulario del curso, de este evento de Gel Local, con gusto lo he compartido esos documentos. Es una caja de herramientas para que te explica las técnicas a mayor detalle. Yo por la hora y por el espacio no hay. Pero sí, me puedo comprometer a enviarle dos documentos. Uno habla de una caja de herramientas, como te digo, que habla de las técnicas y cómo pueden aplicar diferentes grupos focales, análisis determinante, mapeo y todo ello. Y otro es de barreras, ¿no? Que se explora en tema de campo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sí me puedo comprometer si todos ustedes han registrado por la página o por el formulario, entonces mandamos a todos ellos para todos ustedes ese espacio, ¿no? Por el chat hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían algunas estrategias para analizar? Uy, creo que lo borrar. ¿Cuáles serían algunas estrategias para analizar la información de los grupos focales y cómo se hace la triangulación? Ah, perfecto. Eso sí lo muestro mejor en la diapositiva. Ok, para analizar los grupos focales hay diferentes técnicas y hay también tecnologías o herramientas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, una herramienta que puede facilitar mucho es el Atlas CLI. Si sabes manejar, ahí tienes que tener mucho cuidado para un poco, tu información tiene que estar bien ordenada para que tú lo vayas ingresando por bloques, esa de grabación o transcripción, y ahí puede hacerte el análisis. También tienes que ponerle ciertos parámetros para que te pueda brindar un mejor análisis, no es solamente meter la información y ya que sale, no es así. Entonces, para el tema de análisis de información, en este caso los grupos vocales, si yo tengo, por ejemplo, dos grupos vocales, aquí hay dos filas, yo lo puedo transcribir primero por las temáticas o las variables que estoy explorando en tema cualitativo. Una vez que hago eso, todo lo puedo poner en un contenido y ver ese contenido por tema y darle un comentario. ¿Ya? Entonces, todo lo que estoy por tema le doy un comentario. Segundo, en este caso, para triangular, por ejemplo, lo que tuve, la parte del grupo focal lo puedo tener por la variable o el tema, después el tema y la variable. Puedo mezclar lo que encontró la entrevista o el análisis determinante en la encuesta. Como por ejemplo, yo tengo que el 60% en este caso de los niños en una comunidad con anemia. ¿Ok? Ya. Entonces, yo he hecho un grupo focales a madres y padres y me dicen que ellos sí dan de comer a los niños, sí dan de comer, en este caso, carnes y todo ello. ¿Ok? Ya está bien, eso lo encontré. Y en la entrevista, que le entrevisto al personal de salud, le entrevisto a una autoridad o le entrevisto tal vez a otros padres de manera ya individual, me sale diciendo de que sí comen, pero tal vez no en la cantidad que necesita o no en la calidad que requiere. ¿Ok? Y cuando voy al tema del análisis determinantes, encuentro que está bien, no come en la calidad, en la cantidad que quiere porque hay alguien del entorno que le dice que no coma esa cantidad. No por temas religiosos, por otros temas socioculturales o temas económicos que también puedan influir. O alguien que escucha por ahí que sabes que la carne no, sino otro tipo de alimento le puede ayudar mejor a tu niño. Ok, entonces, y te has dado cuenta que existe datos en cada uno de ellos. Entonces, la triangulación es que tú puedas sacar un concepto o un conocimiento o una información de todo este grupo y colocarlo acá, ¿no? Entonces ahí haces un análisis con las citas, es muy importante el tema de las citas porque entendemos cómo comprenden las personas o sus proyecciones para ello y vas juntando así por variables, ¿sí? Lo chévere de todo esto es que tú lo puedas esquematizar. Todo lo que tú has hecho acá, lo puedas tú esquematizar, ¿no? Y se entienda mucho mejor cuando tú quieras presentar tus resultados. También te están preguntando sobre algunas técnicas para aplicar estas herramientas con jóvenes o niñez, ya que ellos tienden a ser más tímidos y es importante incluirlos en las consultas.
Sí, hay muchas técnicas como el juego o actividades lúdicas que tú puedes generar en ciertos espacios amigables para poder trabajar con los niños. Y ahí vas a tener que tener considerado muchas variables. Uno es el ámbito donde estás haciendo ese recojo de información, la parte cultural que puedes tener, el nivel el grupo de edad que tú estás teniendo para también dimensionarlo. Y de acuerdo a todo, cada uno de ellos, por ejemplo, los adolescentes, otras técnicas diferentes. Pero por el caso de los niños, si me estás preguntando, por ejemplo, niños de 5, 6, 7 años, que tú puedas agruparlo, todo tiene que ser con presencia del padre, madre o cuidador. Todo tiene que ser con autorización y consentimiento. Todo tiene que ser con asentamiento también de los niños. O sea, no solamente que le pida consentimiento al padre, que me dice, sabes, a los padres, que en este caso me dice, sabes, ya, hazle la entrevista o el grupo, sino cuando ya me reúna con los niños, le pregunto, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer, no sé, tal vez puedo poner un papel para que dibuje, pinten lo que ellos sientan, lo que quieran, y lo voy preguntando o explorando algo específico de ello. Entonces, una técnica que ayuda mucho, por ejemplo, si es una temática específica, yo puedo llevar un dibujo que sea interpretado por los niños. Entonces, para que ellos dibujen, yo tengo este dibujo, ¿qué piensas tú? ¿Has dibujado algo similar? ¿No? Entonces, cuando van haciendo el dibujo, tú vas haciendo las preguntas y explorando lo que necesitas. Obviamente, tienes que tener ciertas habilidades y técnicas para hacerlo. Tienes que hacer una actividad que dure un tiempo, no lo haces en media hora, los demora un poco más, ¿ya? Y si es que yo quiero un dibujo para que ellos tengan una referencia de qué es lo que quiero explorar, ese dibujo tiene que reconocerlo ellos, porque no puede ser un dibujo que puede sacar de internet y lo voy a imprimir y lo voy a mostrar, no. Tiene que ser algo que se puedan identificar ellos, que puedan inducirle a una acción o puedan ellos no serse vulnerados por lo que estoy haciendo. Aparte de ello, puede ser con los adolescentes otro tipo de juego más recreativo, más de habilidad, de desarrollar habilidades, donde tú puedas generar esa confianza y romper ese mito, ese hielo. Otro con tema, si es que hay idiomas diferentes, sí hay que tener considerado que tú tienes que manejar el idioma, por ejemplo, en las zonas de quechua, ¿no? En este caso en Perú hablamos, ahí en la parte de sierra hay quechua, en la selva hay otro tipo de idioma. Ahí sí tienes que manejar el idioma y entender un poco sus códigos de comunicación para poder tú explorar, porque si tú eres una persona que no hablas esa lengua natural, es un poco más complicado. Entonces, si tú no eres de esa lengua, en este caso es bueno que tú puedas tener a alguien de tu equipo o contactar con alguien, ¿no? Que tenga ese expertise de la lengua y expertise de habilidades para poder hacer ese tipo de recojo de información para que tú puedas complementar y tener una mejor información, ¿no? No sé si tienen otra consulta. Sí, hay dos consultas más. Una dice es cómo sabemos que un indicador, por ejemplo, de fortalecimiento, se está avanzando cuando éste está compuesto por actividades con diferentes unidades de medidas, talleres, reuniones, etcétera. Ya, eso va a depender de cómo tienes tu parametrización de tu indicador. Porque si tú me estás hablando de un indicador de formación de capacidades y dentro de ese producto, que en este caso debe aterrizar ciertas actividades, en este caso puede ser lo que me he dicho, reuniones, talleres y otros, ¿ya? O tareas, en este caso, que puede hacer. Entonces, lo interesante de esto es que cada uno de esas actividades tiene que sumarte a ese indicador de formación. Porque a veces hacemos actividades que no contribuyen al indicador. Yo a veces siempre el equipo le digo, lo que estás haciendo, suma tu objetivo, suma tu indicador, contribuye de otra manera, y haya que valor que sí o no. Si es no, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Tal vez lo estás haciendo porque quieres buscar otro tipo de sostenibilidad o quieres ver algo que está generando otro tipo de evidencia, hay que validarlo, si, no hay que decirle no de golpe, y sí, pero si no, entonces que no distraigamos, monitoreo también tiene que hacer eso, que no se distraiga de ello y poder hacer la actividad. Y si me preguntas si esas tres actividades suman al indicador de formación de capacidades, debería sumar porque la lógica del proyecto lo han planteado así, porque tal vez me ha planteado que la secuencialidad de las actividades la ha planteado así. Primero, las reuniones técnicas. Segundo, la capacitación. Y tal vez tercero, no me acuerdo del deseo, pero le voy a poner acompañamiento. Entonces, esas tres me están generando condiciones adecuadas para que cuando evalúe el producto o genere la competencia o evalúe el producto, me alcance lo que estoy buscando o la meta que estoy queriendo alcanzar.
¿sí? Otra pregunta dice, considerando el tiempo que se emplea para recabar la información en campo, ¿con qué periodicidad aproximadamente se recomienda realizar el monitoreo con técnicas cualitativas y cómo se daría el seguimiento? Ah, si es como para medir estándares de calidad, o sea, para medir la calidad de la actividad, no es porque, ¿sabes qué? Tienes que hacer 5 talleres y fácil, yo te hago los 5 talleres, ¿ah? Ahora, que sea la calidad que está esperando para que busque un objetivo es diferente. Pero si es para eso, la periodicidad no debe ser todo, no debe hacerse en todas las actividades, tiene que hacerse en actividades claves, ¿no? O si no, puede hacerse 1 o 2 veces al mes. Por ejemplo, el equipo sale todas las semanas, ¿no? Digamos que sale 4 veces a la semana. Por 4 son 16 salidas que tiene. En las 16 salidas yo puedo plantear 2 de esos tipos de actividades para ver la calidad de lo que está haciendo, de las actividades claves, ¿no? Y suficientes, ¿no? Entonces yo con eso ya tengo información y puedo hacer identificar lo que está haciendo bien, lo que está por mejorar y plantear al equipo un plan de mejora y en la siguiente salida ver cómo ha mejorado esa actividad, ¿no? Entonces no es necesario que se haga en todo. Pero si es por tema de, si el modelo del proyecto, el modelo lógico del proyecto se está cumpliendo, ahí sí también hay que parametrizar. Yo creo que bimestralmente o trimestralmente podríamos plantear el proyecto de acuerdo al tiempo, a la temporalidad también del proyecto, porque tú tienes que generar ciertas condiciones o hay que ver si que el proyecto haga ciertas condiciones para ver si está funcionando. Porque tal vez el que implemente el proyecto, en este caso, tiene que hacer 5 veces para ver un cambio a ello, 5 actividades, digamos, ¿no? Entonces, uno en la primera no le puedo preguntar de frente al participante si, como si está bien todo eso, si está entendiendo todo. No, también va a haber los momentos oportunos. Entonces, bimestral o trimestralmente, yo creo que es adecuado. Muchas gracias. ¿No sé si habrá alguna otra pregunta? Si no hubiera ninguna pregunta, les agradeceríamos si antes de finalizar, pudieran permitirnos abrir sus cámaras, los que pudieran, para poder tomarnos la foto final del seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que han participado en este espacio. Muchas gracias. Entonces, Leslie también nos dice muchas gracias. A ver, los que puedan abrir sus cámaras, los que no, entonces tomamos la foto. 1, 2 y 3. Una más por si acaso. Una más. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias y también nos invitamos porque el día 4, Manolo también El tendrá a 6. cargo, el 6, perdón, hoy somos 4, el día 6 es la siguiente ponencia en la semana de la evaluación geolocal de KPI 9, a la misma hora. Sí, ahí vamos a tocar lo que es inteligencia artificial aplicada al monitoreo. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Muchas gracias por ese espacio. Saludos Mil gracias, mil gracias. a ustedes. Gracias, gracias. Saludos, mil Hasta luego. gracias. Hasta luego.